Yo invito a mis hermanos, vamos a abrir hacia la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 24 al 42. Vamos a ir hacia la Escritura en nombre de nuestro Padre eterno, Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no hará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le ha jurado de su descendencia en cuanto a la carne lo batirá a Cristo para que se sentase en su trono. Viendo lo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, acertado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sea pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificar y exhortar, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aquí vemos cómo Pedro está disertando de la palabra, porque sabemos que fue un discurso cuando dice Hechos capítulo 2 que estaban reunidos los apóstoles, los discípulos, estaban reunidos allí en Jerusalén, porque Jesús le había dicho que esperase que muy pronto iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2 habla cómo se derramó el Espíritu Santo en forma de lengua, y estaban hablando en diferentes idiomas, y los que los estaban escuchando, de los naturales que estaban cerca, pensaban que estaban ebrios, ¿no? Que habían tomado. Entonces Pedro comienza un discurso diciendo que no estaban ebrios, que eran que bautizados por el Espíritu Santo, que se había hecho cumplimiento de lo que dice en el profeta Joel, que en los tiempos derramaría su Santo Espíritu. Amén. Que los jóvenes tendrían sueños, visiones, y los ancianos que serían bautizados por el Espíritu Santo. Y comenzó Pedro a disertar sobre nuestro Señor Jesús, de cómo el rey David, siendo profeta, él había declarado, porque de su descendencia vendría el Mesías, de su descendencia de la carne, ¿no? Pero no del Espíritu, porque sabemos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo del vientre de María. Entonces aquí Pedro está diciendo sobre David, cómo David vio que el alma de Jesús no fue dejada en su alma en el Hades, perdón, en lugar de los muertos, ni permitirá que su santo vería corrupción, por lo cual Dios lo levantó entre los muertos al tercer día. Entonces, Pedro disertando esta palabra, encontramos pues que lo que estaban escuchando, que eran más de 3,000, dice aquí, ahora estos se compungieron de corazón, y a Pedro y a los otros apóstoles: vamos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos para ser salvos? Esta noche también muchos de ustedes se preguntarán: ¿qué haremos para ser salvos? Y un mensaje claro que lo dijo Juan el Bautista, que lo dijo Jesús: arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Y conviértanse de corazón. Y ese mensaje que esta noche les está diciendo a ustedes, los que no conocen de Dios, que están en los pecados y la maldad, unos en borrachera, en fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, fornicación, que son ladrones, que son mentirosos, que son envidiosos, y cuanto pecado, maldad pueda haber en tu vida. Hoy el Señor te está diciendo: arrepiéntete, conviértete a Cristo de corazón, algo tan sencillo, donde tú no tienes que diezmar, ni ofrendar, ni hacer pactos, ni hacer sacrificios, porque el sacrificio hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y solamente Dios está diciendo a ti en esta noche: arrepiéntete y bautízate, ¿sí? Y en lo cual, cuando tú te arrepientes de corazón, es donde tú abres el corazón a Jesucristo. Así que tú que me estás escuchando allá, abre el corazón en esta hora y repite conmigo: di: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador.
yo abro mi corazón y te recibo, Jesucristo, como el único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te pido que me perdones, Jesucristo, que con tu sangre, Jesucristo, borre todos los pecados de mi vida y que mi nombre lo coloques y lo dejes escrito en el libro de la vida eterna con la vestidura blanca del libro primero resplandeciente. Yo reconozco por la luz que tú me das, Cristo bendito, que tengo un Dios, el Padre, que me provee, que me sustenta, que me respalda, que me bendice, que me provee, que me guarda, que me ayuda, el Dios que me creó a su imagen y semejanza. Hoy tengo, Señor, esperanza de ser bautizado, sellado con el Espíritu Santo. Igual, después de que tú hayas hecho esta oración de fe, ¿sí? La primera oportunidad que tú tengas de congregarte, pídale a Dios que te coloque en una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde esté la gloria de Dios, una iglesia donde hay un pastor de santidad, que tú puedas ver el fruto de santidad, que el Señor te pueda llevar a esa iglesia, que tú te congregues allá y de posterior, pues tú des ese paso de fe, de ese bautismo, así como ese libro de los Hechos, cuando el etíope, el funcionario de una reina de África, ese varón había ido a Jerusalén, ¿sí? Y había estado en la fiesta de Jerusalén, fiesta religiosa, y tenía su carruaje, ya se iba para el África. Y vemos cómo este etíope iba leyendo el libro de Isaías. Ya el Espíritu Santo había movido a Felipe para que estuviera cerca, escuchando, y le pregunta, ¿sí? De esta lectura que estaba haciendo este eunuco, le pregunta a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe dijo, abriendo su boca, y comenzó a hablarle de la escritura de Jesús, del plan de salvación, de Jesucristo y todo lo que tuvo que haber dicho Felipe. Y entonces ya llegando en ese camino, vemos que llegan y el eunuco le dice a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Bautismo de agua de arrepentimiento, que es lo mismo que Jesús hizo cuando fue al río Jordán, que estaba bautizando Juan el Bautista en agua de arrepentimiento, porque eso fue el mensaje y la comisión que dio el Padre le dio a Juan el Bautista para que bautizase en agua de arrepentimiento, para preparar el camino del Mesías de Jesús, de Jesucristo. Y asimismo, cuando tú haces el paso de fe a recibir a Jesucristo como tu Salvador y te estás comunicando, y ahí en esa iglesia donde Dios te coloca, ese pastor que es el que va a darte ese pan espiritual, ahí mismo tú das ese paso de fe, de bautizarte en agua de arrepentimiento, donde van a llevarte ya sea una alberca, una piscina, un río, en el mar, van a sumergirte como hicieron con Jesús, que fue sumergido en las aguas, y ahí vas a recibir ese bautismo de arrepentimiento, como dice el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo. En el bautismo de arrepentimiento no te va a quitar los pecados, la claridad. Quien borra los pecados es la sangre de Jesucristo. Pero cuando te bautizas en agua de arrepentimiento, como dice 1 Pedro 3, 19, es para tener una buena conciencia ante el Padre. O como dice el libro de Romanos, capítulo 6, para tener una nueva vida en Cristo, dejar esa vieja hombre, ya todo ese paso de fe, una nueva vida en Cristo. Y después tú anhelar, y que Dios el Padre Jesucristo, que un día se consoló el Espíritu Santo, se ha bautizado por el Espíritu Santo para que pase a ser hijo de Dios cuando estamos bautizados por el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vemos lo hermoso y lo precioso aquí en este discurso de Pedro, cómo ya Pedro dijo que se arrepintiesen y le bautizase cada uno, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, en el bautismo de agua de arrepentimiento, o sea, que te bauticen en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, dijo Jesucristo Santo, lo que pasa, como dice el libro de Colosenses 3, 19, que es la verdad de Dios. Los cristianos evangélicos decimos deidad, como dice Colosenses 3, 19, no decimos Trinidad. Entonces, la deidad de Dios, que te bauticen en el nombre del Padre, dijo Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo. Lo importante que es en el nombre de Cristo, en esta deidad maravillosa, y tú eres sumergido en las aguas para tener una nueva conciencia ante Cristo, tener una nueva vida. Y vemos aquí lo hermoso que Pedro le dijo, de recibir el don del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, que es hermoso para ser hijo de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Porque dice Pedro, porque para vosotros es la promesa, y él mismo hoy nos está recordando que para todos ustedes, como para uno, es esa promesa de salvación para nosotros los que somos hijos de Dios, para que estén lejos, estén cerca, ¿sí? Para cuando el Señor Dios nos llame, porque esto es un llamado de Dios. Dios es el que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios es el que nos predestinó para una vida eterna. Solamente que tú en esta noche abras el corazón para que recibas a Jesucristo como tu Salvador, le reconozcas, le pidas perdón y des ese paso de fe, de bautismo de arrepentimiento, y de igual forma recibas el don del Espíritu Santo, ser bautizado. Y así dice que con otras muchas palabras, sí, testificaba Pedro, ¿no? Y les exhortaba
diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y asimismo, en esta noche, Dios te está invitando para que recibas a Jesucristo como su Salvador, porque si Pedro dijo hace 2000 años que esa perversa generación, yo creo que esa generación no era tan perversa como la que tenemos hoy en día. Hoy el pecado se ha multiplicado, o podemos decir que la perversidad es 10, 15, 20, elevándola a la suma que quieres elevarla. Es mayor la perversidad del pecado y la maldad que se está dando cada día en el mundo, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Cada vez están justificando el pecado. Entonces hay que ser salvos de esta perversa generación. Por eso hay que dar ese paso de fe de recibir a Jesucristo como el único y suficiente, saber convertirse de corazón y seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Así que todo lo que reciban esta palabra, sí, créanme que el Señor nos va a ayudar, va a direccionar como su momento lo hizo con mi vida. Amén. Así se han añadidos mucho más almas, más de 3000 a esta iglesia que me ha pastoreado. Qué bendición, de gloria a Dios. Y el que quiera una consejería, una orientación, de aquí nos envía por estos medios, nosotros enviamos la dirección y todo los contactos, para que es una iglesia donde todo lo damos por gracia, como dice el Evangelio según San Mateo 18, da de gracia lo que recibiste de gracia. Aquí no estamos interesados en tu dinero, ni que diezme ni ofrende, eso es libremente. Aquí estamos interesados en que conozca la verdad de Cristo, que te arrepienta de corazón, que le pida perdón a Cristo y lleve una vida de santidad. Nosotros como ministros de Cristo, lo único como pastores, Dios me usa para que ustedes enseñarles que dependan más de Dios, no de nosotros los ministros. Solamente somos vasos y vacías, y que vivan una vida de santidad, porque hay nosotros, como dice el libro de Hebreos 13:17, nosotros tenemos que dar cuenta de las almas a Dios. Es una responsabilidad grande, por eso nuestro interés es que haya vida eterna, salvación eterna, que ustedes puedan tener una vida de santidad y obediencia al Señor. Amén. Y eso es lo que le pido a Dios, que añade muchísimas almas y que estamos para servirle, porque somos siervos de Cristo, servidores de ustedes, mis hermanos. Y perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que esa es la vida de los primeros cristianos, que perseveran en una unidad del Espíritu, donde no haya chisme, murmuración, ni cuento, ni envidia, sino que estemos en esa unidad del Espíritu como hermanos, ayudándonos unos con otros, estemos congregándonos en los ayunos de oración de intercesión, en las demás actividades de la iglesia, que estemos reunidos nosotros en la comunión unos con otros, orientándonos, aconsejándonos, intercediéndonos unos por los otros y compartiendo ese pan de la Santa Cena y demás oraciones y demás compartir como hermanos en Cristo. Damos gloria a Dios, Padre eterno, Jesucristo, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder, que firmemente, que los que están viéndolo por estos medios y que a futuro vean este video, va a tocar esta palabra a sus corazones, porque eres tú quien hace la obra, Padre eterno, Jesucristo Santo. Tú eres quien liberta las mentes y los corazones, tú eres quien llama y toca el corazón de las almas para que se conviertan a ti en estos tiempos de esta mala generación, donde tu venida está cerca, Jesucristo, y tú estás preparando a tu pueblo, el pueblo que nos vamos a agarrar también de esa boda del Cordero Santa Cena contigo, Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, por tu infinito amor, misericordia que cada día tiene con esta vida. La gloria y honra es tuya, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, porque creo firmemente que el Espíritu Santo muere con mi corazón, es el que me usa, me mueve y habla a través de mi boca. Por eso la gloria y honra es tuya, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo. Yo soy un sano ante tu presencia. Me gozo y me alegro que me hayas usado una vez más. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, varona, y Cristo te ama. Dios le bendiga.